Y ya estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Hola Daniel, ¿qué tal? Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenos días, buenas tardes. Todavía no comí. Yo no comí todavía. Bueno, estamos preocupados por el aumento de casos, porque uno supone que además luego de las fiestas, cuando la gente se encontró con la familia, posiblemente con sus mayores, puede derivar en más casos y en casos más graves, y las fotos y los videos que vimos de la costa estos días. Así que queríamos escuchar tu comentario. Sí, ciertamente uno nota un relajamiento fuerte de las conductas de cuidado, aún a pesar de que se hacen encuestas y la gente las conoce, pero no hay, se ha perdido sobre todo en determinados sectores juveniles donde uno ya observa que el no uso del barbijo incluso es como una cuestión de rebeldía, ¿no? Se lo ve como una cuestión de no lo uso y listo. Y bueno, esos chicos después se juntan obviamente con sus padres, sus abuelos, sus seres queridos mayores de 60 o con comorbilidades, con lo cual si se suma a distintas cuestiones que han habido de movilizaciones y se encuentran distintos eventos que se dieron hacia fines del año pasado, más las fiestas, más todo, y bueno, estamos observando que de 1.300 casos promedio diario en la provincia, hace 4 semanas ya estamos en 3.000 y pico. Entonces, la verdad que es preocupante y obviamente que nosotros acá tenemos un sistema de fases que se dispara automáticamente cuando determinados indicadores así lo ameritan. Y si todavía no ha sucedido eso es porque vemos una distribución homogénea, no lugares de brotes focalizados, en donde se dieron en algunos municipios hace 3 semanas atrás, se produjeron retrocesos a fase 3, pero tenemos vigente el sistema de fases en la provincia, así que si esos indicadores que están automatizados, digamos así, lo ameritan, va a haber que hacer restricción de actividades. Así que eso es lo que se está evaluando en la provincia de Buenos Aires con el sistema de fase. Y luego hay salieron los medios públicos que es un motivo de preocupación a nivel a nivel presidencial, y debo decir también que ayer tuvimos un intercambio muy grande con prácticamente todos los ministros de provincia, y en todos los lugares manifiestan la misma situación, de que la gente está muy descontrolada, que no hay cumplimiento de las medidas de cuidado, y esto concomitantemente se ve ya en el aumento de los contagios, ¿no? Para aclararle a la gente, cuando hablas de restricciones siguiendo el sistema de fases, sería, ¿en qué fase estamos y a qué fase se podría llegar? ¿Se podría volver? Nosotros en la provincia de Buenos Aires mayoritariamente estamos en fase 5 en todos los lugares, salvo algunos municipios que porque hubo brotes y sobrepasaron los indicadores que están establecidos, se volvió hacia fase 3 en uno y 4 en otro, de fase 5 que estaban. Y esto ha sucedido permanentemente en la provincia de Buenos Aires este año, ¿no? Municipios que iban y venían, mejoraban su situación, volvían. Lo novedoso... Así que podría haber una vuelta, por ejemplo, a fase 3 en toda la provincia, si esto sigue así. No, focalizadamente de acuerdo a dónde se produzca ese incremento en forma focalizada. Lo que sucede es que el gran logro, si se quiere, fue sacar en su momento al AMBA de la fase 3 y de la fase 4 y pasar a una fase mucho más permisiva como tenemos hoy. Y en el AMBA, cuando digo AMBA cuento a la ciudad autónoma, es donde estamos viendo el crecimiento más acelerado, pero de un crecimiento que se da en todos lados. Vuelvo a decir, vos agarrás municipio por municipio y no ves un estallido de un municipio que te pasa de 50 casos a 300, 400 casos. Todos van aumentando todos los días un poquito, 3 casos, 4 casos, lo que es un claro indicio de un relajamiento generalizado de las conductas. No es que en un lugar se produjo esto, sino que es un relajamiento generalizado, más o menos homogéneo, y es lo que expresan hoy los mapas de calor cuando vemos cómo se concentran los casos. Vos prestabas mucha atención, Daniel, en su momento a la cantidad de llamados, creo que es el 148, ¿cuál es el número? 148, sí. Está disparado.
pero disparado lo vamos mañana seguramente en la conferencia de prensa de los martes lo vamos a mostrar. Está disparadísimo, con una línea ascendente muy marcada de consultas y de consultas de casos sospechosos COVID. Digamos, pues esto se procesa todo y se define cuando es un caso sospechoso COVID o cuando no. O incluso muchas veces cuando llama gente que dice que perdió el olfato y perdió el gusto, pero ponele que es COVID casi 99%, 99,9%. Con lo cual eso se nos ha disparado y lo que empezó a crecer, no es en la misma proporción, pero empezó a crecer porque siempre eso sucede entre 2 y 3 semanas después, es la ocupación de camas de terapia, camas en general y camas de terapia. Eso en el sector privado, incluso la ciudad autónoma, me comentaban ayer varios que comenzaron a ver ya cierta preocupación por un aumento. Todavía el sistema está con mucha capacidad de respuesta, pero nosotros imagínate que llegamos a tener 437 camas en el AMBA ocupadas por pacientes con COVID de terapia intensiva de adultos hace 4 semanas y hoy ya estamos con 510. Supimos tener 1.254, con lo cual tenemos, por decir así, resto, pero es lo de siempre. Si se dispara la cantidad de casos, el sistema sanitario en un tiempo relativamente corto te puede entrar en problemas. Leí por ahí que se evaluaba la posibilidad de un cierre nocturno, no sé si se le llamaría como en otros países, pero que a partir de determinada hora no se salga, como para que los jóvenes no salgan, no sé, ¿se analiza eso? En muchos países se ha hecho, allá le dicen toque de queda, quizá porque las connotaciones históricas no son las mismas que en Argentina. Pero bueno, llame como se le llame, le podemos poner un nombre más romántico, lo que sea. Sí, en muchos países se ha hecho una restricción, en algunos lugares muy fuertes, incluso desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, salvo por supuesto los trabajadores esenciales. Obviamente que es una de las medidas que hay que analizar y bueno, lo ha dicho la trascendido, ¿no? Que el presidente de la Nación está considerando una especie de toque sanitario, una cosa así. Está todo en consideración, está todo en la mesa. Obviamente eso se va a definir en el máximo nivel nacional en conjunto con los gobernadores, porque a mi modo de ver tiene que ser una medida homogénea para todo el país, porque si uno va por las rutas, el intercambio en estos momentos de turismo de un lado para el otro es muy grande y obviamente todo lo que se haga hoy está tan interconectado por gente que va y viene que tiene que afectar a todas las provincias. Si no es una provincia otra no tiene sentido. Entonces creo que que eso va a estar en la mesa de análisis y por lo que se ve en Europa tuvo bastante eficacia esa medida, ¿no? Se verá, es una más de las que se están evaluando. ¿Está descartado que haya llegado la nueva cepa y esa sea una de las razones de la aceleración de casos? Descartado en cuanto a que estamos permanentemente analizando, haciendo estudios de genómica en todos en una gran cantidad de pacientes, y Malbrán también ayer informó que al momento entre todo ese muestreo de casos nuevos no aparece una variante en la Argentina. Eso es lo más científico que tenemos en términos de datos. Después sí, hay muchos que dicen, mirá, la velocidad, la verdad que nosotros ahora evaluamos que hay una relación mucho más directa entre el crecimiento de casos y la pérdida de conductas de cuidado que cualquier otro factor. Ahora, hay que decirlo, en temporada de calor, el virus por distintos motivos tiene una menor tasa de contagio, pero esto si no lo acompañas de cuidados no hace milagro. Por decirlo de una forma, a mí me preguntaban, sí, pero este virus en Manaus que todo el tiempo hace calor, por ejemplo, para poner un ejemplo, se ha encontrado 40 y pico % de seropositividad, es decir que el contagio ha sido muy grande. Bueno, si pones Manaus a la altura de Río Gallegos, por ejemplo, hubiese sido el doble, ¿no? Es decir, no hace milagros el calor solo si no lo acompañas de medidas de cuidado.
¿Es posible que volvamos a tener la misma cantidad de casos y menor mortalidad? Sí, es posible. Primero, si seguimos incrementando la vacunación, porque obviamente la vacunación disminuye la cantidad de contagios o incluso para personas que igual se contagian teniendo la vacuna, disminuye muchísimo la mortalidad, que son las dos cosas que se miden. ¿Cuántos no se contagian y cuántos se contagian pero de una forma leve, ¿no? Eso es uno de los factores. Hay muchos otros factores, pero que hoy son mera teoría. Por ejemplo, una de ellas dice que los contagios, cuando se producen en lugares abiertos, ventilados, al aire libre, en la playa, las cargas virales tienen una lógica, son menores a que si vos estás en un lugar encerrado respirando aerosoles durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Obviamente, al ser las cargas virales menores y al haber alguna medida de cuidado que alguna gente también cumple, aún son menores esas cargas virales, se explicarían casos más leves. Pero, ojo, que nos quedan 2 meses más y empieza el frío. Entonces, si vos partís de una base de mucha gente con el virus circulando en mucha gente, no es bueno. No es lo mismo empezar el invierno con 800 casos, 500 casos, 400 casos en la provincia de Buenos Aires, como aspirábamos a llegar en algún momento, porque veníamos bajando muy rápido, a empezar con 3.000 o 4.000 casos desde el vamos, ¿no? Pero es cierto que hay factores que pueden, si la vacunación se acelera, va a haber menos posibilidades de contagio. Ahora, la vacunación también tiene sus problemas, no es soplar y hacer botella, es que salís y todo el mundo se vacuna en 10 minutos, los tiempos que demora el cuerpo para desarrollar los anticuerpos una vez que tiene la vacuna, etcétera, etcétera, hace que estemos en el filo de la navaja, ¿no? Va a empezar el invierno y vamos a estar con mucha cantidad de virus circulando y todavía mucha gente susceptible de enfermarse y de tener casos graves. 2 preguntas rápidas. ¿Cuándo llega el lote grande de vacunas? Bueno, lo estamos esperando. Nosotros, esperando en el sentido, digo, de que se informó de que en la segunda quincena de enero llegaba un lote grueso. Además, hay que pensar que en el mundo, todos los países, bueno, hizo punta Gran Bretaña, pero todos los países del mundo están permanentemente evaluando cambiar sus esquemas de vacunación. Sí, lo vi en Inglaterra, sí. Se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es decir, lo que se está viendo hoy, si con la primera dosis estamos logrando dosis de 70, 85, 82% de inmunización, en época de pandemia prefiero vacunar mucha más gente a darles 2 dosis y cubrir el 95% en un sector menor de la población. ¿Es posible que hagamos eso? Y es posible que seguramente habrá que evaluar todo, y tenemos una ventaja, que hay países que se han adelantado en tomar estas decisiones, y si las respuestas son buenas, vamos a tener que tomar esa experiencia. Si nosotros observamos que en Inglaterra, por pasar la dosis de 20 y pico de días, un mes, a 3 meses, logran vacunar el doble de la gente, y eso les sirve para bajar la cantidad de casos. En Inglaterra estuvo a hacer con 55.000 casos. Sí. Eso es una locura. Bueno, me parece que en pandemia hay que evaluar todas estas cosas. Digo porque después aparecen los opinólogos que saben de todo y te critican, pero cambiaste. Bueno, no, todo hay que evaluar. Esto estamos aprendiendo sobre la marcha con una restricción en la disponibilidad rápida de vacunas, y bueno, va a haber que tomar definiciones. Yo no estoy adelantando nada, solo digo, observando lo que está pasando en el mundo, está abierto todo para que podamos ir modificando determinadas cosas que se piensan de una manera y luego uno las modifica de acuerdo a la realidad. Y ahora sí, la última cortita, que se me fue el programa. ¿Esta semana se aprobará para mayores de 60 años? Esperemos que sí. Yo estoy permanentemente preguntando, hasta el momento no tenemos novedad, pero esperemos que sí, porque obviamente tenemos una restricción grande, no poder vacunar, incluso en los hospitales. Claro, médicos, enfermeras que tienen más de edad de 60. Y tenemos como más de un 25% de trabajadores de la salud que están arriba de los 60. Los de mayor riesgo que no se han podido vacunar aún. Claro, así que esperemos que salga lo antes posible. Estamos ansiosos, particularmente los que tenemos más de 60 también. Claro. Yo me la paso dentro de las terapias toda la semana, así que me vendría bien tenerle un poco de protección. Sin duda, Daniel, lo sabemos. Daniel Goyan, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. No, por favor. Gracias a usted. Hasta luego.